quiero compartir con ustedes. El título es La madurez, la clave para manejar los desacuerdos. Y yo en enero, creo que en enero o febrero, fue la primera vez que prediqué en este año y me recuerdo muy bien que lo que prediqué, comencé con esto mismo. Muchas veces nosotros como cristianos utilizamos palabras que muchas veces no sabemos qué significan. Y hay una frase que el pastor dice mucho, y aquí quiero que me ayuden a completar la oración, y esa frase es: un cristiano no necesita ser perfecto, pero sí tiene que ser maduro. El pastor, no más bien ustedes no prestan atención al pastor. La frase es: un cristiano no necesita ser perfecto, pero sí debe ser maduro. Y cada vez que el pastor decía esta frase, yo decía, ¿qué es lo que es la madurez? Y fui a buscar el significado al diccionario y dice: la madurez es el estado de desarrollo pleno de una persona caracterizado por el equilibrio emocional, la responsabilidad y la capacidad de actuar con juicio y prudencia. Ahora, si nosotros lo llevamos a la vida diaria, la madurez no se puede explicar. La madurez nosotros la tenemos que vivir de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos. La predicadora Joyce Meyer, yo no sé si ustedes la ubican, ella tiene un libro que habla de las emociones. Y hay una frase que ella dice que es: o controlas tus emociones o dejas que tus emociones te controlen a ti. Muchas veces nosotros pensamos que porque llevamos mucho tiempo en la iglesia significa que nosotros somos personas maduras, pero realmente no es así. Pueden haber personas que lleven 20 años, pero todavía siguen siendo niños espirituales. Y pueden ser que hay personas que llegaron hace muy poco, pero ellos sí son personas maduras que han rendido su vida a Cristo. Entonces, la madurez no tiene que ver por cuánto tiempo se lleva en la iglesia, sino que cuánto es lo que nosotros realmente reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es la verdadera madurez. Ahora, yo estaba hablando de la madurez en general, pero ahora, ¿qué es lo que es la madurez espiritual? Y la madurez espiritual, hermanos, es el proceso donde Dios transforma nuestro carácter para pensar, para actuar y para reaccionar de la misma forma que lo hace Jesús. Y aquí es algo clave. No es cuando yo siento algo, y porque las personas cuando sienten dicen, y sobre todo la gente que no conoce al Señor, dice, lo siento y esto está correcto. Me tengo que dejar llevar por lo que yo siento. Pero la persona madura es la persona que entendió que uno no tiene que dejarse llevar por lo que siente, porque la palabra nos dice claramente que el corazón es engañoso. Entonces, una persona madura no se tiene que dejar llevar por las emociones, sino que tiene que pensar. Y esto no significa, hermanos, que no vamos a sentir, que vamos a ser robots, que no tenemos corazón. No, no significa eso. Es aprender a reaccionar de acuerdo a las cosas que nosotros vivamos en la vida. Porque nosotros siempre vamos a estar pasando por conflictos, por desacuerdos, por situaciones adversas. Ahora, si yo digo, ¿cómo se ve la madurez en la iglesia? ¿Cómo creen ustedes que se ve la madurez en la iglesia? Y la madurez no se ve en las cosas grandes, sino que se ven en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas. Y voy a dar algunos ejemplos. Si ustedes se sienten identificados, ahí analícense, ustedes autoanalícense. No sé, llego a la iglesia y alguien no me saludó, alguien me miró feo y yo digo, me voy, no voy a volver nunca más a la iglesia porque me miraron feo. O no sé, el pastor siempre tiende a corregirnos porque eso hace el buen pastor, nos corrige, pero la persona dice, no quería que me corrigieran si yo estoy haciendo las cosas bien.
así que no me voy a congregar más. Es más, no voy a servir. No voy a servir nunca más en la iglesia. Y otra manera es, estoy dando una idea, pero no prestaron atención a mi idea, así que tampoco quiero ir nunca más a la iglesia. Esos son algunos ejemplos de una persona que es inmadura cuando enfrenta alguna situación. La persona inmadura es una persona que va a alejarse ante una situación, es una persona que va a tratar de justificar lo que está sintiendo en el momento y la persona inmadura va a empezar a murmurar. Ese hermano me miró feo y entonces va a empezar a murmurar con otras personas de la iglesia. Eso es ser una persona inmadura. Pero la persona madura no huye de la adversidad, de las situaciones que enfrenta en el día a día, sino que la persona madura es aquella que se detiene y piensa, ¿estoy interpretando esta situación de acuerdo a mis sentimientos o no? O la persona madura dice, necesito conversar antes de asumir que esto fue lo que sucedió. O la persona madura también va a preguntarse, ¿estoy reaccionando desde una herida? Porque hermanos, muchas veces, yo creo que muchos, aquí la gran mayoría viene de otras iglesias. Y en esas iglesias, yo voy a contar desde mi punto de mi vida, me dañaron. Entonces, yo podía pensar que como fui lastimada por la misma iglesia, cuando yo vengo a otra iglesia, yo, si hay alguna situación, si hay una herida en mí, obviamente yo voy a reaccionar bajo la herida. Pero una persona madura va a preguntarse, ¿realmente estoy reaccionando ante una herida? Y piensa antes de actuar. Como les decía, la persona madura no va a huir. La persona madura va a enfrentar la situación que pueda estar viviendo. La persona madura va a resolver, la persona madura va a buscar conversar y la persona madura va a pensar siempre en la unidad de la iglesia. Eso hace una persona madura. Ahora, ¿por qué les hablo de madurez? Porque ahí sí pueden poner la imagen que le compartí. Dice, una de las mayores evidencias de la madurez espiritual es la capacidad de estar en desacuerdo sin ser desagradable. Lo voy a volver a repetir. Ahí, léanlo conmigo. Léanlo ustedes también. 1, 2, 3. Amén. Es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar a quien está de acuerdo con nosotros, el que nos dice amén, sí, te voy a sobar la espalda. Es fácil amar a esa persona, ¿o no? Pero es otra cosa cuando una persona no está de acuerdo a nosotros. Ahí necesitamos gracia. Estar en desacuerdo, ahí se necesita gracia. Y aquí hay una historia sorprendente en el libro de Hechos, y ahí sí pueden ayudarme, en Hechos 15, 36 al 41. Esta es la historia de Pablo y Bernabé. ¿Conocen a Pablo y Bernabé? Hechos 15, del 36 al 41. Dice así. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro y Pablo escogió a Silas
partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Y anduvo la Siria y la Cilicia conformando a las iglesias. Amén. Este es el pasaje base. En otra traducción dice que hubo tal desacuerdo entre ellos. Y antes de hablar del desacuerdo de Pablo y Bernabé, yo quiero que entendamos algo. Y es que entendamos quién eran ellos. Porque si uno lee la historia, dice, hubo un desacuerdo, se enojaron y cada uno se fue por su lado. Pero no, aquí hay algo mucho más profundo que quiero que podamos entender. Vamos a hacer una recopilación en la historia y vamos a ir, ¿quién es Pablo? Muy bien, para los que no saben, Pablo antes se llamaba Saulo y la palabra nos cuenta que él era un perseguidor de la iglesia. Él estaba activamente persiguiendo a los cristianos. Él fue aquel que estuvo ahí presente cuando apedrearon a Esteban. Y más, sabemos que cierto Esteban murió. Y obviamente la iglesia le tenía miedo a Pablo, y no es menor, si lo estaba persiguiendo. Pero imagínense ustedes un momento en esta situación. Alguien nos está persiguiendo. Hoy día yo veía un video que en China entraron los carabineros a la iglesia y se habían llevado preso hasta los niños. Ya en China ya están hasta los pequeñitos, imagínense. Entonces imaginemos que nosotros somos la iglesia de China y llegan los carabineros y nos vienen aquí, ¿cierto? Ellos nos están persiguiendo. Pero llega uno de esos carabineros que nos estuvieron persiguiendo constantemente y ese carabinero va y nos dice, ¿sabes qué? Es que ahora yo soy cristiano. ¿Qué harían ustedes? No le creemos, ¿cierto? Seamos sinceros. Puede que no le creamos, puede que dudemos, ¿cierto? Si, pucha, hace una hora atrás tú me estabas persiguiendo, tú me querías matar, me arrastraste, ¿cierto? Sacándome de mi casa, me encarcelaste. Y entonces uno, si estuviera en esta situación, como dice ahí Selmita, puede que no le haya creído, puede que ni siquiera se haya acercado a él. ¿Por qué? Por miedo. Nuestra humanidad nos va a hacer muchas veces reaccionar así. Pero la Biblia nos dice que en Hechos 9, 26 al 27, dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que realmente fuera un discípulo de Jesús. Aquí es donde aparece Bernabé. Bernabé, dice la Biblia que cuando Pablo llegó, ¿cierto?, donde la iglesia y no le creían, Bernabé tomó la mano de Pablo, lo llevó con él y él lo presentó delante de los apóstoles y él se puso a favor de Pablo. Imagínense, Bernabé, sin conocer a Pablo, había escuchado de que él era un perseguidor de los cristianos. ¿Él qué hizo? Él puso su reputación en juego. ¿Para qué? Para que aceptaran a Pablo, aquel que toda la gente le tenía miedo. Ahora yo voy a hacer un paréntesis. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Todos necesitamos a una persona que crea en nosotros cuando nadie más cree. Todos necesitamos a un Bernabé que crea en nosotros cuando ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos. Cierro paréntesis. Todos necesitamos un Bernabé. Más adelante nos cuentan, todo esto está en el libro de Hechos, hermanos. Cuando tenía que compartir, le dije a mi esposo, mi amor, estudiamos el libro de Hechos. Y ahí me parecía una niñita, yo parecía una niñita explicándole a mi esposo y fue un momento igual de verdad muy agradable. Entonces, si ustedes quieren conocer la historia en profundidad, vayan a leer el libro de Hechos. ¿Ya? La palabra nos dice que más adelante la iglesia de Antioquía
comenzó a crecer extraordinariamente, así como va a crecer Vástago. Amén. Amén. Y Bernabé fue enviado para que fuera a supervisar cómo estaba la obra. Pero era tanto el trabajo que tenía que hacer que necesitaba ayuda. Y adivinen a quién fue a buscar. A Pablo, fue a buscar a Pablo. Eso sale en Hechos 11:25. Entonces, durante ese año que Pablo y Bernabé estuvieron en este ministerio, la palabra dice que, si hacemos como, tomamos como porciones del libro de Hechos, dice que ellos enseñaron juntos, ellos oraron juntos, ellos sirvieron juntos, ellos predicaban juntos. Ellos, imagínense, vieron a las personas convirtiéndose al Señor. Y cuando ellos veían esto, ellos lloraban de alegría juntos. Entonces, ellos durante todo ese año compartieron su vida. Ellos estaban ahí siempre, porque en un año pasan miles de cosas. En un año uno aprende a conocer el carácter de la otra persona. Entonces, ellos estaban constantemente juntos. Y en Hechos 13 dice la palabra que el Espíritu Santo, mire, presten atención aquí, el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo, apártenme, imagínense, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Imagínense, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia, apártenme a estos dos varones. ¿Para qué? Para lo que yo los voy a mandar a hacer. De aquí comienza la primera obra misionera. Aquí nos cuentan que ellos recorrieron, ¿cierto?, ciudades enteras predicando el Evangelio. Y cuando ellos estaban recorriendo, obviamente, hermanos, hubo oposición. ¿Ustedes viven oposición? En una de esas, no con personas afuera, pero en su propia casa, ¿cierto? Ellos fueron perseguidos. Ellos seguían viendo milagros constantemente. Ellos levantaron iglesias, imagínense, levantar iglesias. Nosotros llevamos 4 años en Vástago y es difícil. Entonces ellos levantaban iglesias. Entonces ellos ya no eran simplemente compañeros del ministerio. Ellos ya se habían vuelto compañeros de batalla. Ellos estaban siempre juntos. Y cuando Pablo y Bernabé fueron enviados, y aquí entra el desacuerdo, cuando ellos fueron a este viaje misionero, la palabra nos dice que ellos no fueron solos. La palabra dice que ellos fueron con Juan Marcos. Este Juan Marcos es el Marco que nosotros leemos en la Biblia. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que todo parecía que estaba bien. Él le llevaba sus saquitos, le llevaba las cosas a Pablo, a Bernabé, todo iba muy bien, pero empezaron a haber dificultades, ¿cierto? Porque aquí dice que había oposición, que había persecución. Entonces empezaron a haber desafíos en el ministerio. ¿Y qué pasó? Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén. En Hechos 13:13 dice, y él regresó a Jerusalén. Nadie conoce las razones, pero si nosotros somos sinceros, vio que se estaban enfrentando a situaciones difíciles y él tuvo que haber dicho, soldado que arranca, sirve para otra guerra. Entonces él se fue. Él desertó, hermanos. Desertó. Y mientras claramente Pablo y Bernabé seguían enfrentando estas dificultades, Marcos ya no estaba. Él ya se había ido. Y el viaje obviamente continuó. Y de aquí es donde, vuelvo a decir, empieza el desacuerdo, porque llega un momento en que Pablo le propuso, dice la palabra en Hechos, volver a ir a visitar las iglesias que él había construido. Y aquí Bernabé le dice, quiero llevar nuevamente a Juan Marcos. Oye, lo llevemos a Juan Marcos, llevémoslo. Pero ¿qué dice la escritura? Que Pablo
se negó. Él no lo quería llevar. Y aquí vemos claramente dos puntos completamente distintos. Uno lo quería llevar y el otro se había negado rotundamente. Y aquí vemos, aquí la escritura nos dice que Bernabé era el no era consolador la palabra, conciliador, exacto. Era el conciliador. Entonces, Bernabé había visto en Juan Marcos de que, claro, él había fallado, sí, se fue, los dejó solo ahí en plenas situaciones, pero él también veía una persona que merecía una segunda oportunidad. ¿Quién de ustedes se siente identificado a lo mejor con Bernabé? De que Juan Marcos necesitaba una segunda oportunidad. Después de todo, con la historia de hechos que yo se las resumí, Bernabé es lo que había hecho con Pablo. Ese hombre que se había negado en darle una oportunidad, le habían dado una segunda oportunidad. Cuando nadie había creído en Pablo, Bernabé sí había creído. Cuando nadie confiaba en Pablo, Bernabé sí confiaba en Pablo. Entonces, podemos decir que Bernabé, él veía en los demás una oportunidad cuando todas las personas veían en esa persona un fracaso. Ahora veamos también la parte de Bernabé, va de Pablo, porque podríamos decir, ay, el Pablo, que es mala persona, cómo no le da una oportunidad a este hombre, si a él le dieron una oportunidad, ¿cómo va a ser posible? 2 dedos de frente, ¿cómo es posible que no le dé una oportunidad? Y cómo Pablo, siendo aquel que escribió 1 Corintios 13, que habla de qué? Del amor, ¿cómo no le va a dar una oportunidad a este hombre? Ya se equivocó, sí, falló, sí, ¿cómo no le va a dar una oportunidad? Y hermanos, aquí está la parte que podemos entender a Pablo. Él estaba pensando en la responsabilidad que llevaba en la misión que a él se le había encomendado. Él estaba pensando en las almas. Él estaba pensando en las iglesias que él había levantado. Él más que nada estaba como firme en el compromiso al llamado. Y probablemente nosotros, ahí como les decía adelante, él podía pensar, pero si me abandonó una vez, ¿quién dice que no me va a hacer lo mismo otra vez? Porque nosotros como seres humanos, eso es como lo que vienen. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado, ya, pero si me falló, si le presté dinero, ¿quién me va a decir que no me pagó? ¿Quién me dice que después me va a volver a pagar? Entonces, es algo normal, a lo mejor, que nosotros pensemos automáticamente de esta manera. Pero Pablo no actúa, hermanos, por falta de amor. Porque como les dije, él nos habla del amor, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo perdona, ¿cierto? Pablo estaba hablando y actuando en base a la responsabilidad que se le había pedido. Y Bernabé, nosotros podríamos decir por el otro lado, entonces Bernabé es irresponsable, porque, pucha, si ya le falló, ¿por qué va a llevarlo y los va a dejar ahí en plena situación? Pero Bernabé estaba actuando desde la restauración. Y aquí nosotros podemos ver claramente, hermanos, que no es un hombre carnal contra un hombre espiritual. No, no estamos viendo a un hombre bueno contra un hombre malo. No, la escritura nos dice que estos dos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Eran dos hombres maduros, pero que sencillamente estaban enfrentando la misma situación que era Juan Marcos, pero con opiniones totalmente diferentes. Porque sabemos que el tema era Juan Marcos, si lo llevo o no. Pero uno no quería llevarlo y el otro sí. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que si
alguien piensa diferente a nosotros, la otra persona es la que está equivocada. Nosotros nos creemos dueños de la verdad. Nos creemos, el otro día lo hablaba con mi compañera, y ella me decía que los cristianos, ellos se creen los dueños de la verdad. Y la verdad es Cristo. Pero ella decía muchas veces que son orgullosos. Y mucho más allá, hermano, de si somos cristianos o no, yo creo que las personas en general nos creemos dueños de la verdad. Creemos que todas las personas nos digan amén a todo lo que nosotros creemos. Y si no es así, nos enojamos, nos molestamos, nos distanciamos. Pero aquí, ¿qué podemos ver? Como les decía, Pablo miraba la visión, pero Bernabé estaba mirando a la persona. Pablo miraba la responsabilidad, pero Bernabé estaba mirando la restauración. Y algo que podemos ver, hermanos, es que ambas estaban en el corazón de Dios. Ambas. Dios no estaba de acuerdo con uno y con el otro, no. Dios estaba las dos cosas, tanto el ministerio como la persona, estaban en el corazón de Dios. En medio, algo que no se ve en la historia, pero me hace asumir que esto es así, es que no vemos insultos. Aquí no se enojó y lo empezó a tratar mal porque no estaban de acuerdo. No, vemos que ellos se empezaron a murmurar. Oye, es que, ¿sabes qué? Es que Pablo no quiere llevar a Juan Marcos y por aquí y por acá. No, ellos no empezaron a murmurar, no vemos murmuración, no vemos tampoco destrucción, que se empezaron a destruir entre ellos quién era el que tenía la razón. Lo que vemos solamente es una separación. Ellos no estuvieron en acuerdo y ellos se separaron. Pero en esta ruptura podemos ver el propósito de Dios sobre la iglesia. Porque aquí podemos ver que decía que Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Juan Marcos. Y ambos se fueron por caminos diferentes. Pero a pesar de que ellos hayan ido por caminos diferentes, la iglesia creció. La iglesia creció. Más adelante, la palabra, imagínense, pasó mucho tiempo, y en 2 de Timoteo 4:11 dice algo sorprendente. Dice que Pablo habla de Marcos, de este Juan Marcos, y dice, me es útil para el ministerio. Pablo, aquel que no estaba de acuerdo en llevar a Juan Marcos en ese entonces, en los años después dice, me es útil para el ministerio. Él reconoce que es útil. Los desacuerdos, hermanos, si usted está en desacuerdo con alguien, el desacuerdo es como una radiografía para el corazón. ¿Saben por qué? Porque en el desacuerdo se revelan realmente las cosas que permanecen ocultas en ella. ¿Qué cosas pueden haber? En una radiografía al corazón, en el desacuerdo, se va a revelar nuestro orgullo, se va a revelar nuestra paciencia, se va a revelar nuestro amor por el prójimo. En el desacuerdo se va a revelar nuestra humildad, cuánto humildes somos nosotros. Y sobre todo en el desacuerdo se va a revelar nuestro carácter. ¿Realmente estamos reflejando a Cristo cuando no estoy de acuerdo con la otra persona? Porque les vuelvo a decir, es fácil amar a aquel que nos dice amén a todo. Es fácil. Pero algo muy distinto es cuando alguien piensa completamente diferente a nosotros. Ahí realmente es cuando nosotros vamos a ver la condición de nuestro corazón. La palabra dice en Lucas 6:45, ahí sí me puede ayudar. Lucas 6:45.
el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el desacuerdo vamos a saber lo que hay en nuestro corazón. Ahí recién se va a revelar, ahí recién vamos a reaccionar. Porque cuando las cosas están en calma, todo está bien. Pero cuando hay un pensamiento distinto al mío, ahí vamos a ver qué sucede. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Las mujeres somos más emocionales y el hombre es más racional. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, yo soy como Bernabé y mi esposo es como Pablo. Y eso a mí, de verdad, el Señor trabajaba en mi corazón. Porque antes, le doy gracias al Señor porque el Señor ha cambiado mucho mi vida. Pero antes yo pasé muchas situaciones malas por ser como Bernabé. Y mi esposo me decía, mi amor, no, mi amor, cuidado ahí. Porque aparte él sabe leer a las personas. Entonces, y yo, la burra porfiada, no hacía caso. ¿Por qué? Porque no, mi amor, me dejaba llevar por el sentir. No, pero es que mi amor, mira, es bueno, hay que darle una nueva oportunidad, pero mi amor, ya sí, mira, se equivocó, pero mira, intentemos ayudarlo de nuevo. Y el Josué, no, 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 no. Y eso, hermano, hacía un clic en mí, de verdad, yo creo que transpiraba, yo sudaba, porque estábamos totalmente en posturas diferentes. Y eso muchas veces traía conflictos. Nosotros no discutíamos por nosotros. Muchas veces nuestras discusiones eran por terceros, porque yo sí quería apoyar a la persona, pero mi esposo me daba su otra opinión. Es más, golpeé la mesa enojándome en una oportunidad peleando con el pastor porque yo quería llevar el amén por un lado, pero el pastor por el lado racional me daba otro consejo. Entonces ahí uno está como en su momento en donde tiene que aprender a menguar. y y aquí vemos que somos totalmente diferentes. Y puede que mi postura y la postura de mi esposo eran diferentes y pueden que las dos estaban correctas, de acuerdo al punto de vista que lo estábamos viendo nosotros. ¿Ya? Ahora, no todo desacuerdo, hermanos, es pecado. Lo que se vuelve pecado es la forma en que nosotros nos manejamos. Porque ¿qué dice la palabra? Que no se ponga el sol. No es que no nos enojemos, porque las personas muchas veces dicen es que no nos podemos enojar, es que no nos podemos molestar, es que no, pero no, es realmente eso está controlando tu vida, porque si está controlando tu vida, ahí es peligroso, porque sabemos que eso empieza a traer raíces de amargura, y esa amargura empieza a traer otro sentimiento, y ese sentimiento empieza a traer otro, y así llega un momento en que nos alejamos hasta de Dios. ¿Por qué? Porque yo les hablaba a las mujeres el día viernes de la culpa. La culpa viene a susurrarnos muy fuerte, constantemente, constantemente, constantemente. Pero Dios siempre nos está llamando para que volvamos. Entonces, eh, podemos, hermanos, pensar completamente distintos, pero sin dejar de amar. Mujeres, esposa, esposo, vamos a pensar distinto, pero no por eso nos vamos a dejar de amar. No por eso me voy a separar, es que tú me separo, quiero el divorcio. No, podemos pensar completamente distinto. Yo lo decía así, me está poniendo... Al principio, en mi inmadurez, yo era de las que me enojaba y ya terminemos, pero ahí el Señor ha ido trabajando en mi vida. Ahora me quedo callada nomás. ¿Tú también te sientes identificada? Podemos pensar totalmente distintos, pero no es necesario faltarnos el respeto. Podemos pensar totalmente distinto, pero como les decía, no romper las relaciones. Podemos pensar totalmente distinto sin dejar de ser hermanos. Aquí somos hartos ya hoy día. Yo creo que todos pensamos completamente diferente. Pero la inmadurez
va a querer venir a separar la iglesia. Quiere venir a separar el cuerpo de Cristo. Y si el Señor hoy día quiere que les hable del desacuerdo, es porque a pesar de que pensemos distinto, no dejemos de amarnos. No dejemos de ser hermanos, porque la madurez, hermanos, trae unidad. Y un cuerpo necesita de todos sus miembros para funcionar correctamente. Amén. Amén. La madurez tiene un fruto. Y la madurez espiritual no es simplemente el autocontrol. Ah, no, yo estoy de desacuerdo y me autocontrolo. No. La madurez espiritual es aprender a ser gobernados por la gracia de Dios, porque el desacuerdo se necesita gracia. Necesitamos gracia para poder estar en desacuerdo con nuestro hermano. Y vuelvo a decir la frase. Las mayores evidencias de la gracia es una persona madura y es, la mayor evidencia de una persona madura es poder estar en desacuerdo sin ser desagradable. Tal vez, y eso ahí para que ustedes lo tengan. Si no eres desagradable cuando alguien no está de acuerdo contigo, ese es es como un charchazo santo, está siendo inmaduro. No hay otra forma. Si hay algo, porque aquí nos dice claramente que la madurez es la capacidad de estar en desacuerdo, pero sin ser desagradable. Y no es como que voy a estar poniendo la sonrisa ahí atrás y por dentro, hoy no, sino que es entender que podemos tener diferentes posturas, pero no, yo no soy el dueño de la verdad. Si queremos parecernos a Jesús, tenemos que aprender esto. No siempre vamos a pensar igual, pero sí podemos caminar con amor, en gracia y en humildad. Porque podemos servir en la iglesia, hermano. Podemos predicar, podemos estar aquí parados, aquí adelante. Y aún así, seguir teniendo un corazón inmaduro. Siempre se nos ha hablado en este púlpito que no todo aquel que se diga ser cristiano es cristiano. Y ahí se me viene siempre ese pasaje, Señor, Señor, pero si yo hice, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no todos aquí, que podamos estar aquí en la iglesia, realmente seremos cristianos si realmente nos reflejamos a Cristo. Tengo un jefe nuevo, jovencito, tiene 30 años, lleva 2 meses tomando el cargo. Y él me decía que él era cristiano. Era. Digo, ¿y hoy día qué eres? No, hoy día soy ateo. Gracias a Dios. Y yo le dije, ¿ya? ¿Y qué pasó? Con la Daniela ahí preguntándole. ¿Ya? ¿Y qué pasó? No, es que yo estuve un año estudiando la Biblia. Un año. Y me eché ramo en la universidad porque yo iba a las universidades a hablarles a los universitarios de Cristo. Pero me eché los ramos y después vi que no me gustó lo que hablaba la Biblia. No me gustó que nuestra vida dependiera, nuestra salvación dependiera de un hombre. Ese era su argumento. Y cuando él me hablaba, yo lo dejaba nomás. Y el otro día le preguntaba, Eduardo, cuando tú ibas a la iglesia, porque sus hermanos son líderes de una iglesia, los 2 hermanos, son 3 y él era el único que se había alejado, y le digo, Eduardo, cuando tú ibas a la iglesia, ¿qué canción te gustaba más? Me dijo, no, Nico, hay muchas. Dice, hay muchas. Mira, si el otro día estaban aquí, habían puesto hasta una en mi trabajo, habían puesto una canción cristiana. Y yo, wow. Yo creo que la gente ni siquiera sabía que era cristiana. Era la bondad de Dios mix. Ah, era como electrónica. Como era electrónica, no era cristiana para ellos. Y me dice, pero hay muchas, Nico. Me dice, ¿por qué? Le dije, no, lo que pasa es que tengo que compartir una palabra el día domingo, entonces no sé con qué canción finalizar. Entonces, si tú tienes alguna, me dijo, Nico, es que hay muchas. Y me empezaba a hablar, ¿y tú? ¿Y de qué voy a hablar? Y yo dije, no, del desacuerdo, de la madurez, le decía yo. Y él me empieza a hablar. Y yo les he contado anteriormente que mi jefa tiene prohibido hablar, que nosotros hablemos de política o de Dios, de religión, porque ella le molesta.
Entonces mi jefa, Eduardo, empezó a hablarme y empezaba a decir, Nicole, es que te podrías decir esto, es que Nicole podrías decir esto otro, y él me empezaba ahí como a dar, y yo lo dejaba nomás, y yo veía que por el otro lado que mi jefa no se estaba enojando, porque ella en su cara dice al tiro, ¿cierto? Como que cállate, Nicole, oye, ya, vos para, porque yo me reto mucho. Entonces, y ella empezó a escuchar, lo que él decía, y por el otro lado mi compañera también estaba escuchando. Y ahí fue cuando mi compañera me decía, es que ustedes se creen los dueños de la verdad, la Biblia no sirve de nada, me empezó a decir ella. Y yo le decía, Cami, y ahí Eduardo me explicó de que él, ¿por qué él no quiso seguir siendo cristiano? Porque uno tenía que ser muy radical. Yo le dije, pero Eduardo, ¿conoces la historia de Pablo, cierto? Me dijo, sí, Nico. Yo dice, ¿qué dice la palabra? Yo aproveché esa oportunidad porque mi jefa no me retó. Entonces dije, ¿qué dijo la palabra, Eduardo? Y me dice, ¿de cuál de todas, Nico? Yo le dije, ¿qué dijo Pablo? Que dijo que él todo lo que había aprendido era basura, ¿no? Hasta el momento que conoció a Cristo. En una de esas tú tienes un concepto de ser seguidor de Cristo muy estructural, pero Cristo nos vino a dar libertad. Yo te puedo decir, segura, que yo soy cristiana. Y tú me ves como soy, alegre, tú me ves, pero yo puedo decir que yo soy cristiana. Cristiano no es aquel Eduardo que diga que es cristiano y que lee la Biblia y que va a ir a hacer cosas a las universidades, que pueda ser líder. ¿Sabes realmente quién es cristiano? Aquel que demuestra con su vida los frutos del Espíritu Santo. Porque la palabra nos dice que si nosotros decimos ser cristianos y no amamos a nuestro hermano, mentirosos somos. Y él me queda mirando, y hermanos, era una mirada de admiración y como que sentí que como que se me cayó el velo. Porque yo le contaba al pastor, me decía, Nico, capaz que leyó nomás. ¿Qué nos dice la palabra? Que la letra por sí sola mata. Dije, Eduardo, la palabra por sí sola mata. Necesitamos el Espíritu. Al Espíritu Santo, porque la Biblia por sí sola es un libro más, pero el Espíritu es el que empieza a transformar. Y mi compañera decía, no, pero es que yo vivo las manifestaciones del Espíritu. Ella quería pelear conmigo a toda costa y con ella no peleo. Ella a mí me ama, pero ese día era como que quería pelear conmigo. Y me miraba así como que me iba a pegar y yo me acordaba de que yo estaba hablando del desacuerdo. Estaba siendo aprobada. Exactamente. Porque tuve que respirar. Y el Señor me decía, Nicole, acuérdate del desacuerdo. Pensan diferentes. Y yo trataba de que por favor no estaba la Nay para que viera mi cara, porque la Nay de repente cuando yo hablaba con la gente, ella trabajaba conmigo antes, y me decía, Nicole, la cara. Ella cachaba si yo me enojaba o no. Entonces no había nadie ahora que me viera mi cara a ver si tenía que cambiarlo o no. Pero yo creo, porque el Espíritu Santo está todo el rato ahí, Nico, respira el desacuerdo, el desacuerdo. Entonces yo la dejé nomás que hablar. Y esa oportunidad que yo tuve de hablar con mi jefe, ahí estaba siendo probada con el desacuerdo. Porque yo le estaba hablando que realmente seremos cristianos si nos amamos los unos con los otros. Y claro, ella puede tener su postura. Mi jefe también tiene su postura de por qué él dejó de ser cristiano. Pero yo le decía al Señor, Señor, en estos desacuerdos tú te vas a mover. Ahora, si me tengo que poner a orar 3 personas, ya sé por quién voy a tener que ponerlas así. Amén. Esas personas que pensaban diferente a mí, pero el Señor aún las ama. Y el Señor aún así quiere encontrarse con ellos, que ellos se encuentren con el Señor para que sus vidas sean transformadas. Vamos a realmente demostrar si somos cristianos cuando nos amemos los unos a los otros y caminemos como Jesús caminó. Quiero invitarlos a que se puedan poner de pie. Y hermanos míos, quiero que en estos momentos
no se pongan a pensar en el hermano que está a su lado. No se pongan a pensar a ver con quién peleé y no estaba de acuerdo con lo que me dijo. No, no quiero que piensen en eso, sino que yo quiero que en estos momentos ustedes ahí puedan cerrar sus ojos y puedan tener este momento de ustedes con Dios. De ustedes con Dios. Y que le digan ahí al Señor, Señor, trabaja mi manera de reaccionar. Señor, trabaja en mis emociones, las pongo delante de ti. Señor, trabaja en mis palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, trabaja en mis heridas, las cuales también me hacen reaccionar totalmente distinto. Señor, necesito madurar. Señor, ya no quiero seguir siendo un bebé espiritual. Ya no quiero, Señor, seguir consumiendo leche. Señor, quiero comer comida sólida. Señor, quiero que me ayudes a madurar, Padre. Y no solamente, Señor, en conocimiento, no solo, Señor, en el servicio. Señor, transforma mi corazón y enséñame a parecerme cada vez más a ti. Que aunque piense diferente al otro, Señor, no me crea el dueño de la verdad. Padre, díganle ahí al Señor, donde hay orgullo, Señor, donde hay orgullo, Señor, pon humildad en mí. Señor, donde hayan heridas, Señor, que solamente tú conoces, pueden haber heridas que ni siquiera yo recuerdo, Señor, pero que eso me hacen actuar como actúo hoy. Señor, si hay heridas, Padre, yo te pido, Padre, que tú pongas sanidad. En antes cantábamos, hermanos, Abba Padre, Abba Padre, y le decimos, papito, si hay heridas, sáname. Si hay orgullo, pon humildad. Señor, si reacciono impulsivamente ante una situación que es contrario a lo que yo creo, Señor, pon dominio propio para quedarme callada. Señor, si estoy en desacuerdo con mi esposo, con mi hermana, con el pastor, con la pastora, Señor, con mi jefe, Señor, aunque esté el desacuerdo, pon amor. Con amor, Señor, porque la única forma que demostraré que soy tu hija es si amo a mi hermano, aunque piense totalmente diferente a mí. Dígale al Señor, Señor, enséñame, enséñame, enséñame a estar en desacuerdo, pero sin perder tu gracia. Esa gracia, ese amor inmerecido, Señor, cuando no lo merecía, Señor. Tú ahí, Señor, moriste por mí. Señor, enséñame a amar como tú amas. Enséñame a caminar como tú caminas. Enséñame a mirar con tus ojos de amor. Señor, hoy estoy aquí delante de ti para ser enseñada por ti, para ser transformada por ti, para aprender a menguar, Señor, y que tu Espíritu Santo sea gobernando cada área de mi vida, Señor. Esas áreas que desconozco, esas áreas, Señor, que están ahí en lo más oculto, Señor. Señor, esas áreas, Señor, yo hoy las rindo delante de ti, Señor. Rindo mi vida completamente a ti, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, toma tu lugar en mi vida. Señor, toma tu lugar en mi corazón. Señor,
toma tu lugar y enséñame a caminar como tú caminas, Padre. Señor, a no destruir, Padre, a no destruir a mi hermano, Señor, porque piensa diferente, Señor, sino que, Padre, ayúdame, Señor, a levantar los brazos, Señor, a amar, Padre Santo, Señor. Señor, ayúdame, papá, tú solamente tú sabes cómo reacciono, papito amado, Señor. Tú sabes cómo muchas veces arde, Señor, mi sangre porque alguien piense diferente. Pero, Señor, hoy rindo mi vida delante de ti, Señor. Mis emociones, Señor, las rindo delante de ti, Señor. Eso que no ha sido tratado, Señor, yo lo rindo delante de ti. Amado Rey, Jesús, amado mío, delante cantábamos. Tu iglesia dice, ven. Tu iglesia dice, ven, ven, Señor, porque queremos conocerte más a ti. Quiero que puedan cantar esta canción entendiéndola.